El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Primera de Juan, usted lo encuentra rápido si usted empieza por Apocalipsis y se devuelve el libro de Apocalipsis. Está Judas y de ahí está Juan. Capítulo 3, versículo 8. Y si llegó, dice amén. Vamos a compartir un mensaje que he titulado El costo de mi libertad. Diga conmigo, el costo de mi libertad. Es bueno que de vez en cuando nosotros recordemos el costo de nuestra libertad, de nuestra liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que son libres? Declárale, yo soy libre por la sangre de Jesús. Pero esa libertad tuvo un costo, un alto costo, y tenemos que recordarlo continuamente en nuestra vida para que cada vez permanezcamos más enamorados de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, o sea, está bajo el dominio del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Dejémoslo hasta allí. Gloria a Dios. Bien, esta palabra, este versículo inicia diciendo: el que practica el pecado es del diablo, ¿cierto? O sea, le pertenece a Satanás el que practica el pecado. Y dicen esto: conocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esta palabra nos enseña que hay hijos de Dios, pero también hay que, ¿cierto? La perspectiva de la gente es que no, todos somos hijos de Dios, todos son de Dios. No, el que practica el pecado. Ahora, hay que aclarar la diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo, porque entonces esto nos pondría a nosotros como que nos asustaría decir, como así. Nosotros sabemos que todos los días pecamos. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que el que diga que no ha pecado es mentiroso, ¿sí? O sea que cuando alguien dice, no, yo no le hago nada mal a nadie, yo no mato, no robo, yo no tengo vicios, yo soy muy de mi casa, al trabajo a la casa al trabajo, llevo el sustento para mi familia y todo eso, yo no necesito andar que buscando de Cristo y que en la iglesia, nada de esas cosas, yo soy bueno, ¿cierto? Y tenemos ese concepto, mucha gente más bien tiene ese concepto, o esa persona es buena. Jesús dijo, cuando le dije, este joven le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Cuántos dicen amén? De resto, todos pecamos. Todos nosotros pecamos, ¿cierto? Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero gloria a Dios que si estamos aquí es porque un día recibimos la justicia de Cristo, la que Él hizo por nosotros en esta tierra en la cruz del Calvario, nos lavó con su sangre, y usted y yo no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que usted y yo hemos sido introducidos nuevamente a la gloria de nuestro Padre Celestial para disfrutar de la bendición de la vida eterna y de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero no quiere decir que no pecamos, porque todos los días pecamos. El que diga que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cierto? Nosotros podemos, cuando digo podemos, no es un aval, no es una autorización, sino que me refiero a que nosotros en algún momento quizás pecamos por debilidad de la carne, porque aunque hemos sido transformados, aunque hemos sido redimidos. ¿Cuántos han sido redimidos aquí? Y la redención aún está actuando en nosotros de adentro hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces nuestro espíritu fue resucitado cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestro espíritu que estaba muerto resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Dios puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Por eso se dice que nacimos de nuevo. Aunque acá afuera el estuche es el mismo, por dentro usted es una nueva criatura porque su espíritu resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ahora usted puede tener comunión con Dios, que es espíritu. Antes no, porque la parte espiritual suya y mía estaba muerta y no podía conectarse con el Dios que es espíritu. Y la redención ahora está actuando en nuestra alma, transformando nuestro carácter, transformando nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos siendo transformados cada día de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la redención va a culminar en nuestro cuerpo cuando venga Jesucristo en gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pero en ese proceso dice la palabra que este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, que este cuerpo mortal será inmortal. Este cuerpo será un cuerpo glorificado semejante al de Jesús, y allí entonces será totalmente eliminado toda naturaleza de pecado en nuestro ser. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando venga Jesús seremos semejantes a Él en todo, y ahí culmina nuestra redención. ¿Cuántos están entendiendo? Pero aún en este cuerpito y en el suyo hay una naturaleza con la que luchamos, que es una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Que la Biblia llama el viejo hombre, y ese hay que matarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado que tienes que matarlo, dígale así. Ay, ¿qué es eso, pastor? Hay que hacerlo morir, ¿cierto? Y ese muere con los ejercicios espirituales, oración, ayuno. Ese no muere dándole duro a la espalda como hacen muchos en las fechas religiosas, ni flagelándose, ¿sí? Golpear la carne es estar en ayuno, estar en oración, leer la palabra, congregarse, ser fiel a Dios. Su carne es golpeada con los ejercicios espirituales. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice que el que vive conforme a la carne morirá, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, y todo esto para explicarle que aún tenemos una lucha, y esa lucha con la carne en cierto momento nos lleva a pecar, ¿cierto? Un enojo, una ira, ¿cierto? Una agresión quizás con una palabra contra una persona, bueno, un resentimiento, una mirada pecaminosa, un pensamiento impuro, y todo eso es pecado. Pero cuando nosotros los hijos de Dios pecamos, en nuestro corazón hay un sentimiento de dolor, ¿cierto? ¿Cuántos sienten eso cuando cometen un error? ¿Cierto? Hay un sentimiento de dolor que nos dice que en nosotros está el Espíritu de Dios que nos redarguye. ¿Cuántos dicen amén? Que nos convence de pecado. Esa es una evidencia que usted es un hijo de Dios, ¿sabía? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted comete un error, se siente mal. Usted escucha esa vocecita que dice: tienes que pedir perdón, no puedes hacer eso más, tienes que cambiar. Es el Espíritu de Dios que está contigo, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él te está ayudando cada día a mejorar, cada día te está perfeccionando, aleluya. Pero hay dolor, hay tristeza y hay arrepentimiento, ¿cierto? Por eso todos los días debes orar y pedir perdón a Dios. Pero la palabra practicar es diferente. El que practica el pecado es el que no solamente peca, sino que reincide constantemente en el mismo pecado y hasta se deleita en el pecado, ¿cierto? Si yo un día amanezco con la fiebre de ir a jugar tenis, me fui para un club de esos de tenis y me agarré a raquetear ahí como pueda y jugué, ¿cierto? Estuve en el día haciéndole, gloria a Dios, pero ya después no, me dolió el brazo y dice: no, yo no vuelvo a hacer eso. Pregunta: ¿eso me hace practicante de tenis? Pero si me gusta y digo: uy, esto está chévere, y empiezo a hacerlo día de por medio y ya le encuentro gozo y todo, ¿eso me hace practicante de tenis?
es lo mismo, ¿cierto? Una cosa es que podamos pecar, no podemos, sino que pequemos más bien por debilidad. Y otra cosa es el que practica el pecado. El que practica el pecado es el que reincide constantemente en el mismo error, en el mismo pecado, y se deleita en el pecado. Entonces esa persona, dice Dios, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, o sea, está bajo el dominio de Satanás, que está vencido en el nombre de Jesús. Está bajo el dominio del diablo, ¿cierto? Y entonces el diablo logra a través del pecado cumplir su propósito, que está vencido en el nombre de Jesús. Por eso hay que decirle no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pecado es lo que pone a la persona bajo el dominio del diablo. Ahora, un cristiano también puede en un momento estar bajo el dominio del enemigo cuando peca. Por eso es que rápido tiene que arrepentirse para quitarse todo dominio de las tinieblas de su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que pedir perdón rápidamente, arrepentirse y no volverlo a hacer. Como dice la palabra, que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Para que el enemigo no traiga la consecuencia del pecado. Sí. Y hoy voy a hablarle y dice la Biblia que practica el pecado del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces mire que no habla solamente de un dominio, sino de unas obras. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿cierto? Y quiero hablarle de cómo Jesús deshizo las obras del diablo, pero también de cuál fue el costo de deshacer esas obras. ¿Cuánto me están entendiendo? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuáles son esas obras? Acompáñenme a Juan 10:10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Cuántos llegaron? Aquí el Señor está hablando del ladrón, el salteador, el falso profeta, el falso pastor, el asalariado. Pero hay que entender que detrás de ese tipo de personas, ¿cierto?, está el que lo domina. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice la palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay gente que habla en otras iglesias por allá de que este versículo no está hablando del diablo. Pero ¿quién está detrás de toda la maldad del mundo? ¿Quién está detrás del falso profeta, el falso maestro, el falso apóstol, el falso evangelista? ¿Quién está detrás de toda esa gente? El diablo, ¿cierto? Entonces ese ladrón representa al mismo diablo. El ladrón no viene sino para tres cosas: hurtar, matar y destruir. Y hay una cuarta que es la herramienta que usa para hacer esas tres cosas: mentir, ¿cierto? Porque el diablo es padre de mentira y cuando habla mentira de lo suyo habla, dice la palabra, ¿cierto? Y de esa forma fue que desde el principio, le resumo la historia, usted la lee en la casa en Génesis capítulo 3. Así es como el enemigo logra engañar a Eva, ¿cierto? Tergiversando la escritura, tergiversando la palabra de Dios. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, los dejó en una condición privilegiada, ¿cierto? Allí no había enfermedad, allí no había muerte, allí no había vejez, no había cierto arrugas para la mujer y para los varones, no había nada de eso. Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre viviera eternamente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio. Dios siempre ha querido que seamos eternos. ¿Cuántos dicen amén? Dios creó al hombre para ser eterno, y por eso es que esto hay que entenderlo usted, amado amigo y hermano que viene por primera vez. Yo quiero decirle, su alma es eterna, ¿sí? El cuerpo que usted tiene no, ese se deteriora, pero su alma, donde están sus sentimientos, emociones, voluntad, intelecto, lo que lo hace usted persona, ser humano,
esa alma es eterna, Dios la creó eterna, Dios puso en tu corazón eternidad. Y lo que estamos en esta tierra definiendo dónde vamos a pasar esa eternidad. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para ser eternos, para darle vida. Amén. Ellos tenían acceso al árbol de la vida. Pero el Señor les dejó un mandamiento, le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres ciertamente morirán. Había un solo mandamiento: no tocar ese árbol, ¿sí? No comer de ese fruto. La Biblia no dice si era manzana, pera, lulo, guayaba, no dice, no. Simplemente el tema más allá del fruto es el tema del desobedecer a Dios, ¿cierto? Porque Dios todo lo que Él hace, Él lo prueba, ¿cierto? Porque nosotros debemos decidir, nosotros debemos seguir a Dios por decisión propia, no por imposición. Él nunca obliga a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, ya usted conoce la historia. Llega la serpiente, que es Satanás, y dice: con que Dios les ha dicho, de todo árbol del huerto no podréis comer. Mire que él usa frases parecidas pero tergiversadas, ¿sí? Como las falsas doctrinas, como las religiones que utilizan la Biblia pero tergiversada. Entonces usan palabras parecidas a las de Dios pero no son de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Dice: no, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, bueno para comer. Y entonces dice que tomó del fruto y comió. Y lo más tremendo es como con la mujer fue todo un enredo allí. Fue convencerla, pero Adán simplemente dice que ella le dio, él comió y ya, ¿cierto? Y pecaron en aquel momento. Desobedecieron a Dios. Eso es el pecado. Simplemente desobedecer a Dios. Y cuando una persona vive por fuera de la palabra, del mandato de Dios, está viviendo una vida de pecado. Porque pecar es vivir por fuera de la voluntad de Dios, por fuera de la orden de Dios, por fuera de la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces allí el diablo, cuando viene y hace pecar a Adán y a Eva, entonces él vino para esas tres cosas en contra de la humanidad: hurtar, matar y destruir. Y vamos de lo importante a lo más importante. En ese momento el enemigo robó la riqueza de la humanidad. Adán y Eva eran los dueños de todo. Ellos eran señor de todo aquí en la tierra, dueños de todo, ¿cierto? Tenían riqueza. En donde Dios los puso había riqueza de agua, pero también había riqueza de minerales, había oro, había piedras preciosas, había de todo. Y todo eso era del hombre y para el disfrute del hombre. Pero cuando Satanás lleva al hombre a pecar, entonces él roba la riqueza de la humanidad y trae pobreza a la humanidad. Por eso es que en un mundo tan rico, más son los pobres. Y yo quiero decirle, en el mundo hay para todos, ¿sí? Pero las riquezas están acumuladas por unos pocos. Escuchaba a un Illuminati que desertó, un hombre de Holanda que manejaba casi que gran parte de la economía mundial. Y este hombre lo introdujeron en ese culto satánico de los Illuminatis. Y dice que cuando él lo llevaron a hacer un sacrificio, que era un sacrificio de un niño, dice que, porque él cuando entró en todo eso le dijeron: usted tiene que meter su conciencia al refrigerador, le dijeron. Dice que en ese momento, cuando lo llevaron a esa instancia, dice que su conciencia salió del refrigerador. Él no fue capaz, ¿cierto? Y se salió de eso. Y bueno, yo no sé cómo todavía sobrevive. Dios, que es bueno y para siempre misericordia. Y este hombre cuenta una cantidad de cosas. Y como él era un economista y contador y todas esas cosas, y un hombre de mucho dinero, él cuenta cómo las riquezas del mundo están en manos de 8,000 personas aproximadamente. Y usted dice: uy, no, son muchos. No, en 7,000 millones de habitantes que tiene la tierra, que de 7,000 millones las riquezas estén aglomeradas en 8,000 personas, ¿cierto?
Y no lo voy a explicar todo eso porque es muy largo. Pero eso muestra cómo la riqueza del mundo, ¿sí? Ahí como con la mano del mismo Satanás, y todos esos 8,000 son de esos grupos satánicos. Cómo el enemigo logra robarle la riqueza al mundo y esclavizar al mundo, ¿cierto? Él decía como todo el sistema del mundo está diseñado para que cada día haya más pobreza. Como la mayoría de gobiernos del mundo, todos están involucrados en ese asunto. Como las normas y el sistema está diseñado a través de la banca mundial para que cada vez la gente sea más pobre, ¿cierto? Y que toda la riqueza siga yendo hacia esos 8,000. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron las riquezas al ladrón, que es Satanás. Satanás vino para robar. Está vencido en el nombre de Jesús. Diga conmigo, está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Pero le estoy contando lo que hizo hace miles de años allá en el huerto del Edén. Entonces le quita la riqueza. Por eso es que cuando Jesús viene y él está en el desierto y él es tentado, Satanás le dice: te daré todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados. No, él se lo robó, ¿cierto? Se robó la riqueza de la humanidad. Entonces cuando Cristo viene, Él viene a deshacer esa obra de pobreza, de ruina que hizo el ladrón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo la deshizo Jesús? Acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Usted y yo merecíamos sufrir la pobreza. Usted y yo merecíamos estar en la miseria, en la ruina, pasar necesidades por causa del pecado. Pero cuando vino Cristo a pagar por nuestro pecado, Él también se hizo pobre. No estoy diciendo que Jesús tuvo una vida necesitado y mendigo, esas cosas, no. Pero Él experimentó la necesidad humana cuando Él dejó su trono. Es que recuerde que Él estaba en su trono, allá arriba en el trono alto y sublime, como lo vio Isaías, que él dice que vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus túnicas dice que llenaban el templo y resplandecía, y los querubines alrededor del Señor clamaban: santo, 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 Adonai de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, ¿cierto? Pero el Señor dejó allá su trono de gloria, donde se le adoraba constantemente. Se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Como dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cierto? Entonces Él se despojó, ¿sí? Se despojó de toda esa gloria para convertirse en un ser humano y venir a pasar necesidades y venir a experimentar la necesidad humana allá en el Medio Oriente, donde hace ese sol tan terrible. Y fue despojado hasta el punto que Él murió desnudo, totalmente despojado, sin nada. Cristo sufrió eso por amor a ti. ¿Cuántos dicen amén? Él pagó por nuestra pobreza, por nuestra ruina y por nuestra miseria, y por eso ahora tú tienes derecho legal a la riqueza de esta tierra, a la riqueza de esta vida y de la vida venidera, porque Cristo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, mi amado hermano, usted tiene que renunciar a toda mentalidad de pobreza. Es que seguramente Dios quiere que yo esté así. Es que bueno, gloria a Dios por esta pobreza, gloria a Dios por esta escasez. No, usted tiene que reclamar lo que es suyo. Cristo ya le entregó a usted la riqueza del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya te entregó a ti abundancia, prosperidad, para que tú vivas una vida plena. Lo que tienes es que orar y reclamar lo que te pertenece. Lo que tienes es que emprender y creer que Dios va a prosperar la obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo.
La pobreza es una obra de Satanás. Dios no quiere que nosotros seamos pobres. Por eso Él se hizo pobre por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben y creen que van a ser bendecidos y prosperados? Reclame lo que es suyo. ¿Cuántos dijeron amén? Ahora, la otra obra del enemigo que está vencido en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? El diablo vino para destruir. Diga conmigo, está vencido en el nombre de Jesús. Para destruir. Destruir el cuerpo a través de la enfermedad. Y el alma del hombre a través de los conflictos personales, el odio, el resentimiento. Eso es lo que destruye, lo que carcome al ser humano, lo que lo desmorona, ¿cierto? Entonces no había enfermedad, pero cuando Adán y Eva pecaron, el enemigo introdujo la enfermedad. La enfermedad es otra obra de Satanás, ¿cierto? Detrás de toda enfermedad hay un problema espiritual, hay un demonio que está generando esa enfermedad detrás de cada dolor, de cada cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Y entonces el enemigo vino a enfermar, pero también no solamente enfermar el cuerpo, sino el alma. Por eso es que la enfermedad también tiene que ver con el alma. Hay enfermedades psicosomáticas. Hay personas que tienen un problema emocional que se les convierte en una enfermedad, ¿cierto? De hecho, han hecho estudios científicos de que se han dado cuenta que muchas personas que padecen de osteoporosis, artritis, cáncer, migrañas y enfermedades como esta, se han encontrado en estudios que la mayoría de esas personas tienen resentimiento, odio y rencor contra alguien. O sea que de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, el diablo prende una enfermedad. Diga conmigo, está vencido en el nombre de Jesús. Entonces, mi amado hermano, el enemigo vino para destruir, está vencido en el nombre de Jesús, está cancelado toda obra del diablo, pero Cristo vino para darnos salud. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino a sanarnos, a restaurarnos. Isaías capítulo 53, muy conocido para nosotros, pero qué bueno recordarlo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53 fue el costo que pagó Cristo. Leámoslo desde el 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Diga conmigo, fue desfigurado. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Miren, no hay parecer en él. Perdió su apariencia. Ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue el costo que Cristo pagó para traer sanidad y restauración. ¿Cuántos dicen amén? Pagar tu sanidad para él no fue fácil. Pagar nuestra sanidad y nuestra restauración. Para pagar nuestra pobreza, él se hizo pobre. Para pagar nuestra sanidad, para deshacer la obra de la destrucción de nuestro ser, Cristo fue destruido por nosotros. Su cuerpo molido, ¿cierto? Esa película, La Pasión de Cristo, de hace muchos años que salió, que tildaron de amarillista, exagerada, sangrienta. Esa película, mi amado hermano, que conmovió muchos corazones, que aún mucha gente se volvió a Cristo a través de esa película. Dios la ha usado, gloria a Dios. Por eso hasta el mismo actor se convirtió al Señor, ¿cierto? Cuando vio toda la escenografía, y no solamente lo que pasó, cómo él estaba todo
como si estuviera totalmente destrozado, pero también cuando Él estuvo ahí en la cruz, Él experimentó unas cosas impresionantes que Dios les permitió experimentar, y también se sintió asfixiado y se sentía ahogado en ese lugar, y también se le dislocaron los hombros. Entonces él llegó a una conclusión, porque eso le dolió horrible, Él la pasó bien mal, y Él dijo, si lo mío es parte maquillaje y bueno, me ha pasado todo esto y ha sido tan doloroso, ¿cómo sería Cristo que verdaderamente lo sufrió? Y eso lo llevó a Él a entregarle su vida a Cristo, a decir, wow, lo que Él hizo por mí. Él llevó mi dolor. Y lo que le pasó a Jesús fue más que lo que muestra esa película, porque usted hasta logra distinguir en medio del maquillaje, de la hinchazón y todo, el rostro del protagonista, ¿cierto? A Cristo no se le distinguía el rostro. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su apariencia, no había parecer en Él. O sea que Cristo quedó desfigurado, su rostro quedó desfigurado a golpes. Él le dieron tanto golpe que ya no lo identificaban. Su rostro quedó irreconocible. Literalmente Él fue molido, porque cuando Él le pegaban latigazos y alaban el látigo, lo que caía al piso era la carne, la piel de Jesús, y le pegaron muchos. Por eso dice que Él fue molido, porque lo que caía era carne molida. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de la crucifixión es algo terrible. Usted puede investigarlo. Todo lo que sufría una persona cuando era crucificada, cuando era clavada, y todo el peso reposaba sobre su pecho, ¿sí? Dicen algunos estudiosos que el corazón empezaba a oprimirse, la presión se acumulaba en el pecho, la persona empezaba a asfixiarse, a ahogarse, y el corazón llegaba por la presión a un punto en que el corazón se estallaba, ¿cierto? Hay un salmo que dice, como cera se derritió mi corazón, dice el Señor. Como cera se derritió. Por eso es cuando atravesaron a Jesús en el costado, salió toda la sangre de Jesús que estaba acumulada en su pecho, salió hasta salir agua. Cuando usted le arrancan un cabellito y le duele y siente, igual sentía Jesús. Y la Biblia dice que a Él no le arrancaron un cabellito, le arrancaron la barba, ¿cierto? Le pusieron la corona de espinas. Su cuerpo fue molido, y encima de que fue molido, así molido, le tocó llevar esa cruz encima en una temperatura terrible de calor entre el mediodía y 3 de la tarde al Calvario, ¿cierto? Todo eso por amor a ti, por amor a mí. Ese fue el costo que Él pagó. Su cuerpo fue molido para restaurar tu cuerpo y traerte sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero su rostro fue desfigurado, su identidad fue desfigurada para Él restaurar tu identidad. ¿Cuántos dicen amén? Él quedó irreconocible para que tú fueras reconocido por el Padre como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso, mi amado hermano, usted tiene que creer. Cristo ya pagó por esas enfermedades, por esos dolores, por esa dolencia. Cristo te restauró. Cristo fue abandonado en la cruz del Calvario por sus seres queridos para que tú fueras acogido. ¿Cuántos dicen amén? Para que la soledad no fuera tu compañía, sino que tú siempre estuvieras acompañado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y entendieras que nunca tú estarás solo, porque Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Y la más importante, el ladrón o el diablo que estaba en el nombre de Jesús, dice, no viene sino para matar. O sea, la dejé de último. Matar, ¿cierto? Porque a través del pecado el hombre muere. El Señor le dijo a Adán y a Eva, el día que comieres, ese día morirás. Ahora usted ve que el día literal no murió, pero Adán murió en un día de Dios. Él murió espiritualmente el día que pecó, porque quedó separado de Dios. Pero Dios en su misericordia, porque el Señor se pasa de bueno, ¿cierto? Le permitió vivir. Dios le cumplió igual la sentencia. El día que de él comieres, ese día morirás. Pero Dios en su gracia dijo, bueno, el día que pecaste moriste espiritualmente, pero físicamente morirás en un día de Dios.
Porque para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y Adán vivió casi 1000 años, 936 creo que vivió. La misericordia de Dios, diga conmigo, la misericordia de Dios, que le extendió la vida natural. Pero el día que él pecó quedó separado de Dios, porque el pecado hace separación, dijo Dios, entre ustedes y yo, ¿cierto? El pecado nos separó y esa es la peor muerte, la espiritual, cuando el hombre está separado de Dios. Y si se muere separado de Dios en esta tierra, va a pasar a la eternidad separado de Dios en un lugar terrible que es el infierno. ¿Cuántos están entendiendo? Pero dice la palabra que Cristo vino a deshacer esa obra. ¿Cuánto le costó a Cristo deshacer esa obra? Acompáñenme rápidamente, por favor, a Mateo. Quizá no nos quede mucho tiempito, pero si usted cree esta palabra, en un segundo usted es sano hoy. ¿Cuántos dicen amén? En un segundo usted es libre, lleno del Espíritu Santo. Mateo 27, 46. ¿Cuántos llegaron? Dice la palabra de Dios. Perdón, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero en otro evangelio dice que él no lo bebió. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Démoslo hasta allí. Ese momento fue el momento más crítico de Jesús, ¿cierto? Fue el momento que Jesús no pudo resistir, porque todo lo anterior que le contaba a Jesús, él sentía igual que usted, él le dolía horrible. Pero la Biblia dice que él como que cordero, porque como él tenía que sufrirlo por usted y por mí, él no se podía quejar, él no se podía lamentar. Él callado sufría el dolor. Y dice que como cordero fue llevado al matadero, y su boca enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Sin embargo, yo no sé cómo hizo él, pero él soportó y no se quejó. Usted ve que, mi amado hermano, la gente se queja en un dolor fuerte, de una enfermedad fuerte, de un dolor fuerte del cáncer. Decía, la gente se queja, no puede soportarlo. Sin embargo, Jesús como hombre, él soportó ese dolor, él no se podía quejar. Imagine uno tener que aguantarse la reacción de quejarse por el dolor. Él tenía que aguantarse, porque él no estaba sufriendo por usted y por mí. ¿Cuándo dicen amén? Pero hubo algo que él no aguantó, él no soportó. ¿Cuándo dicen amén? Y fue cuando estaba en el Calvario. Dice que la tierra se llenó de oscuridad, de tinieblas, como el diablo celebrando. Todo se oscureció a las 3 de la tarde. El pecado de todos nosotros vino sobre Jesús. La inmundicia del mundo y de todos nosotros, de nuestros errores, vino sobre Jesús, porque el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y era tanta la maldad, era tanta la inmundicia de nuestros pecados, que el Padre no podía estar con Jesús, ¿cierto? Y la presencia del Padre se apartó del Hijo. Única vez en la eternidad. La Biblia nos habla de la eternidad pasada, la eternidad futura. Única vez en la historia de la eternidad que el Padre se separa del Hijo. Jesús nunca estuvo lejos de su Padre. El Padre nunca estuvo lejos de su Hijo. Jamás. Pero en una única vez en la eternidad ocurre que la deidad se parte. Y para que usted no va a pensar que estoy diciendo algo hereje, Dios fue partido. ¿Cómo así? Explíqueme esto. Sí, Dios es una unidad compuesta. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nunca se separan, jamás. ¿Cuándo dicen amén? Y los tres son Dios, son un Dios. Eso es un misterio, no se lo voy a explicar ahora. Pero cuando Dios hizo pacto con Abraham y pasó en medio,
léalo en la casa, en Génesis capítulo 14, 15 por allí. Él hizo un pacto con Abraham, donde Abraham tuvo que partir unos sacrificios y él pasó por la mitad. Si usted estudia la cultura de donde venía Abraham, Abraham entendía lo que estaba haciendo Dios. Estaba haciendo un pacto, así hacían los pactos en aquel tiempo. Partían un animal por la mitad y las dos personas pasaban por la mitad. Y el pasar por la mitad declaraban: si yo no te cumplo, seré partido como este sacrificio. Luego pasaba el otro y se comprometía y decía: si yo no te cumplo, seré partido como este sacrificio. Aquel momento solo pasó Dios. Dios no hizo pasar a Abraham. O sea que Dios se comprometió por él y por Abraham. Y Dios dijo al pasar por el medio de las partes a Abraham: si no te cumplo, seré partido. Pero al no dejar pasar a Abraham, también estaba diciendo: si tú no cumples, yo seré partido. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y por eso es que Jesús toma el pan en la cena y lo parte. Dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Porque como nosotros los seres humanos no le cumplimos a Dios, como nosotros pecamos, Abraham tampoco le cumplió. Nadie le puede cumplir a Dios. Entonces en la historia de la eternidad Dios es partido, porque el Hijo es separado del Padre por nuestro pecado. Y eso fue lo que más le dolió a Jesús. Él no pudo callar. Por eso fue que él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo nunca he sabido lo que es estar lejos de ti, ni tú lejos de mí. Pero ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? Por nuestros pecados. ¿Cuánto lo están entendiendo? Porque el Hijo fue separado del Padre. Nosotros estábamos separados de Dios, pero el Hijo sufrió el ser separado del Padre para que nosotros fuéramos unidos a Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Para que fuéramos unidos a Dios. Él fue separado del Padre para que tú y yo fuéramos unidos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero fue lo que él más le costó. Él aguantó los golpes, él cayó los golpes, él cayó el dolor, él cayó la aflicción, que lo molieran, de todo. Pero cuando el Padre se apartó, él no pudo callar. Porque no fue que él, fue algo que él sintió que le arrancaron de lo más profundo, porque él y el Padre son uno. ¿Sí? Es como que a alguien lo partan por la mitad. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Y ese fue el costo de nuestra reconciliación con el Padre. El Padre se aparta del Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre y entonces volviéramos a la vida, porque al ser reconciliados con el Padre volvimos a la vida. Así de que por eso es que tú y yo hoy podemos tener y disfrutar de la vida eterna, de la sanidad, de la prosperidad y de la abundancia, porque hubo uno que pagó ese precio tan alto, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Aleluya. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Póngase de pie rápidamente. Póngase de pie. Y yo no sé si alguien puede darle gracias a Dios por esto, pero también no sé si usted pueda creer esta palabra y entender que la sanidad no es algo que simplemente usted tenga que como que reclamarlo 10 años para que le venga, sino que es un derecho legal que Cristo ganó por usted, y usted tiene que creerlo y recibirlo simplemente. Hoy Dios te va a sanar porque ya Cristo pagó. Hoy Dios va a cancelar esas deudas y va a hacer un milagro financiero porque ya Cristo pagó. Y hoy Dios te va a dar vida abundante porque ya Cristo pagó. Cierra tus ojos allí donde estás. Y empieza a adorar a Dios. Vamos, empieza a adorar a Dios. Y declara: Señor, tú eres mi sanador. Tú te mereces mi adoración. Y mientras tú lo declaras con este cántico, Dios te va a sanar. Dios va a traer sanidad. Adora. Cristo sanador. Adora. Cristo sanador. Sí, Señor. Cristo sanador. Cristo sanador. Cristo sanador.
todo lo haces nuevo, en tu presencia y sanidad. Tú todo lo haces nuevo Tú eres mi esperanza. por tu sacrificio. En ti yo tengo libertad. Y hoy hay esperanza para estos hijos e hijas de Dios. Todo lo haces nuevo. Hoy hay esperanza para aquellos que vinieron por primera vez, para aquellos que están escuchando por el internet. En ti yo tengo libertad. Hoy hay esperanza para ti porque Cristo pagó. Creo en ti, Señor. Creo que en el nombre de Jesús sano soy. Decláralo. Sano soy. Creo. Levanta tus manos y decláralo. Vamos a cantarlo más fuerte. En el nombre de Jesús. Decláralo. Sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy. Decláralo. Sano soy. Dilo, yo creo. Yo creo la palabra. En el nombre de Yo creo en el sacrificio en el Calvario. sano soy. Yo creo, Señor, que tú llevaste mi dolor, que tú llevaste mi enfermedad, que tú llevaste mi aflicción, que tú llevaste mi castigo. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso declaro, sano soy. Declaro, yo creo. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo Levanta tus manos en el nombre de Jesús y en el nombre poderoso de Jesucristo, por el sacrificio del Calvario, por la sangre de Cristo, por la llaga de Jesús. Allí donde estás, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe liberación. Se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. Sé sano y sé lleno del Espíritu Santo, porque ya Cristo pagó. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Creo que en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús. sano soy, sano soy. Yo creo Que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Creo que declara lo que tú lo crees. Y mientras lo declaras, el poder de Dios está actuando. sano La presencia de Dios está descendiendo sobre ti con poder. sano soy. En el nombre poderoso de Jesús recibe. Creo que en el nombre de Jesús sano soy, sano soy. Cristo mi sanador. Decláralo, Cristo, tú eres mi sanador. Ahí está la unción de Dios actuando en ti. Recibe, 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 recibe. Y no tengas temor porque ya Cristo pagó. Tú no tienes por qué estar enfermo. Tú no tienes por qué estar en la pobreza ni en la miseria. Y tú no vas a estar más separado de Dios, porque Cristo fue separado del Padre por amor a ti.
Él sufrió el dolor de la separación para que tú fueras restaurado y reconciliado. Es por eso que la presencia de Dios viene sobre ti en esta hora. De Cristo se apartó la presencia del Padre, pero sobre ti viene la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Levanta tus manos allí donde estás y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque es derecho legal de los hijos de Dios que fue ganado en el Calvario, declaro que la presencia del Espíritu de Dios viene sobre ti con poder. Allí donde estás, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la presencia de Dios. Ahora recibe la presencia de Dios, recibe la presencia del Espíritu Santo, recibe el poder, recibe el fuego, recibe la unción, recibe el poder, recibe en el nombre de Jesús. Ahí está la presencia de Dios sobre ti, recíbela, porque nunca más estarás solo, nunca más estarás sola. Por eso Él dijo: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Atamos el espíritu de enfermedad, atamos el cáncer, atamos el SIDA, la osteoporosis, la artritis degenerativa, la artrosis, el reumatismo. Atamos todo espíritu de enfermedad tras de infecciones, quistes, tumores, miomas que estén operando. Lo atamos, lo reprendemos. Toda manifestación de enfermedad y todo demonio de enfermedad, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos. Ahora recibe libertad, recibe sanidad, recibe libertad, recibe sanidad. Todo demonio de brujería, de ocultismo, de satanismo, espiritismo, todo lo que entró por griegos, bebedizos, conjuros, magia negra, magia blanca, en el nombre de Jesucristo, sale ahora, sale de los cuerpos. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recibe libertad por el poder del Espíritu Santo. Recibe, 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 recibe ahora. En el nombre de Jesús, tú sano soy. Recibe en el nombre de Jesús. Sano soy. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanos somos. Sano soy. Sano soy. En el nombre de Jesús. Empieza a hacer lo que no podías hacer porque Dios te ha sanado hoy. Es tu derecho. Empieza a hacer lo que no podías hacer porque Dios ha traído sanidad. Desaparecen problemas en los huesos, osteoporosis, artritis, artrosis en el nombre de Jesús. Desaparecen problemas en la vista ahora en el nombre de Jesús. Desaparece la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Desaparece toda enfermedad de glaucoma en el nombre de Jesús. Desaparece ahora toda enfermedad en la vista, toda enfermedad en los oídos, toda sordera, toda otitis, toda infección. Ahora en el nombre de Jesús desaparezca de los cuerpos. Desaparece toda enfermedad digestiva, toda artritis, toda gastritis, toda úlcera gástrica. Desaparece toda enfermedad respiratoria, toda neumonía, toda tuberculosis. Desaparece en el nombre de Jesucristo. Toda bronquitis, alveolitis, toda enfermedad respiratoria, todo asma, sale fuera en el nombre de Jesús. Hoy recibe tu milagro. Ahora Dios está poniendo curvaturas. Hombres, mujeres con pie plano, reciban curvaturas ahora en los pies en el nombre de Jesús. Recibe sanidad por la llaga de Jesús. Recibe sanidad. Se alargan huesos que estaban cortos en el nombre de Jesús. Desaparece toda enfermedad cardiovascular. Ahora se despejan venas, arterias por la llaga de Jesús. Declaro el funcionamiento al 100% de corazones que habían disminuido su funcionamiento en el nombre de Jesús. Funcionamiento 100% de riñones que estaban enfermos. Son sanos ahora en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.